La sabana ardía bajo el atardecer, tiñendo el horizonte de un rojo como sangre. El viento susurraba entre la hierba seca y dura, llevando consigo el aroma de la tierra y el calor persistente de un día abrasador. En algún lugar, en la creciente oscuridad, una pequeña vida se desvanecía, temblando bajo un arbusto espinoso. Un cachorro de guepardo, de apenas 2 semanas, con grandes ojos azules mirando al vacío, ya sin fuerzas para llamar a la madre que nunca regresaría. Isabel Hernández nunca se había preparado para un momento como este. 10 años trabajando en la reserva de la sabana le habían enseñado que la naturaleza era a la vez cruel y justa a su manera. Pero frente a esa frágil vida que se apagaba lentamente, la línea entre la fría ciencia y el corazón humano se volvía dolorosamente difusa. El radio acababa de quedar en silencio tras transmitir un mensaje del equipo de patrulla. Hemos encontrado un cachorro de guepardo abandonado. Está demasiado débil. Deberíamos dejar que la naturaleza siga su curso. Es la ley de la naturaleza. No queremos intervenir. Isabel permaneció inmóvil en su pequeña oficina, aún sosteniendo el micrófono, con la mente acelerada. Durante 10 años había seguido estrictamente el principio de no interferir con las leyes de la naturaleza. Había presenciado animales huérfanos abandonados, heridos incapaces de cazar, y había aprendido a aceptar que así era como la naturaleza mantenía su equilibrio. Pero hoy, algo era diferente. Dame las coordenadas, dijo finalmente Isabel, con la voz baja. Voy para allá. Isabel, conoces las reglas. La voz de Marcos, el líder del equipo de patrulla, resonó desde el radio. Solo quiero evaluar la situación, interrumpió ella, sabiendo perfectamente que mentía. Envía las coordenadas. 20 minutos después, Isabel estaba sola entre la hierba amarilla y seca, mirando la pequeña vida acurrucada bajo el arbusto. El equipo de patrulla se había retirado a su pedido, dejándola evaluar la situación. Pero en el fondo, Isabel sabía lo que haría desde el momento en que supo del cachorro. Al arrodillarse, sintiendo el calor ardiente de la tierra roja a través de sus pantalones, tocó con cuidado al pequeño guepardo. El cuerpecito temblaba, no de miedo, estaba demasiado débil para eso, sino por una leve fiebre. Los grandes ojos azules se abrieron, mirándola directamente, y en ese momento ella vio una pequeña chispa, la voluntad de sobrevivir, incluso mientras el cuerpo se desvanecía. No vas a morir aquí, pequeño, susurró Isabel, envolviendo al cachorro en una tela de su botiquín de primeros auxilios. No hoy. El Land Rover avanzaba lentamente por el camino de tierra roja y lleno de baches. Cada pequeño hoyo hacía que Isabel contuviera el aliento. La luna había ascendido, proyectando una luz plateada sobre el entorno, creando sombras mágicas de los antiguos baobabs que flanqueaban el camino. En su regazo, envuelto en una tela suave, Águila, el nombre que le había dado en silencio, yacía tan quieto que era alarmante. Solo las respiraciones rápidas y superficiales mostraban que la vida aún se aferraba a ese pequeño cuerpo. Aguanta, Águila, susurró Isabel, con los ojos fijos en el camino. Ya casi llegamos a casa. Cada vez que el auto pasaba por un bache, el corazón de Isabel parecía detenerse. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sacar a un animal salvaje de su entorno natural, interferir con las leyes de la naturaleza, iba en contra de todos los principios que le habían enseñado. Pero al mirar a Águila, al sentir el débil calor de su pequeño cuerpo a través de la tela, supo que no podría haber actuado de otra manera. Isabel condujo directamente a su pequeña casa en el borde de la reserva, no al centro de rescate como exigían las normas. La sencilla casa de madera con tejado de zinc, rodeada de viejos árboles de acacia y limoneros que ella misma había plantado, se erguía sola bajo el cielo estrellado. Ese era el lugar que había llamado hogar durante los últimos 10 años, donde vivía Milo, un viejo labrador chocolate que había rescatado de un refugio de perros abandonados 7 años atrás, cuando su anterior dueño ya no quiso a un perro anciano con artritis. Cuando apagó el motor, Isabel escuchó un leve rasguño en la puerta de madera. Milo había reconocido el sonido de su auto. Con cuidado, llevó a Águila, que ahora dormía agotado, y caminó lentamente hacia la puerta, con el corazón latiendo de preocupación por cómo reaccionaría Milo ante este invitado inesperado. Al abrir la puerta, Milo levantó la vista desde su viejo colchón en la esquina de la habitación, sus ojos marrones envejecidos brillando al ver a Isabel. El viejo perro se levantó lentamente, tambaleándose un poco, signo de su edad y artritis avanzada, pero aún así se acercó a ella con entusiasmo visible. Sin embargo, a pocos pasos de Isabel, Milo se detuvo, su nariz olfateando con fuerza, detectando el extraño olor del bulto de tela en sus brazos. Milo, llamó Isabel suavemente, con la voz llena de preocupación. Este es Águila. Necesita nuestra ayuda.
Milo ladeó la cabeza, sus orejas marrones erguidas por la curiosidad. Isabel se arrodilló lentamente, aún sosteniendo a Águila cerca de su pecho, y dejó que Milo se acercara. El viejo perro avanzó con cuidado, oliendo suavemente el bulto en los brazos de Isabel. Cuando ella colocó a Águila en la mesa baja del salón y abrió la tela con delicadeza, la reacción de Milo la sorprendió y conmovió profundamente. En lugar de ladrar o mostrar excitación, como suelen hacer los perros al encontrar felinos salvajes, Milo se acercó con suavidad, olió ligeramente y luego lamió la cabeza y el rostro del cachorro, limpiándolo como si cuidara de su propia cría. Águila, demasiado débil para reaccionar, solo abrió los ojos ante esta atención inesperada. Esos grandes ojos azules, ahora nublados por la deshidratación y el dolor, miraron a Milo y luego a Isabel, como si intentaran entender quiénes eran estas extrañas criaturas y por qué no lo devoraban. Isabel se puso manos a la obra. Preparó una pequeña canasta forrada con telas suaves, colocó una bolsa de agua caliente envuelta en una toalla para mantener el calor y depositó a Águila con cuidado dentro. De su botiquín personal, sacó pastillas para reducir la fiebre, las trituró y las mezcló con un poco de leche tibia en una jeringa sin aguja. «Aquí tienes, Águila», susurró, colocando la jeringa en la boca del cachorro. «Intenta tomar un poco». Águila estaba demasiado débil para protestar, e Isabel bombeó cuidadosamente una pequeña cantidad de leche en su boca. Algo se derramó, pero el cachorro tragó un poco, una pequeña señal de esperanza. Durante todo el proceso, Milo no se apartó de la canasta, sus ojos marrones siguiendo cada movimiento de Isabel, lamiendo ocasionalmente a Águila como si dijera, «Todo estará bien». La primera noche fue como una pesadilla interminable. Isabel no durmió, permaneciendo despierta para darle a Águila gotas de leche especialmente mezclada con la jeringa cada hora. Había combinado leche sin lactosa con un poco de miel y aceite de oliva, una fórmula que había leído alguna vez en un libro sobre el cuidado de gatitos abandonados. No era ideal para un cachorro de guepardo, pero era todo lo que tenía en ese momento. Milo no abandonó su posición junto a la canasta, incluso negándose a dormir en su colchón habitual. El viejo perro se acostó cerca, y su calor corporal seguramente ayudó a Águila a superar esas primeras horas peligrosas. Al amanecer, Isabel estaba casi agotada. Se sentó con la espalda contra el sofá, los ojos fijos en la canasta donde Águila yacía inmóvil. Hubo un momento, en la tenue luz del amanecer, en que se preguntó si estaba prolongando un dolor innecesario para esta pequeña vida. ¿Tenía Marcos razón? ¿Habría sido más humano dejar que la naturaleza siguiera su curso? Pero entonces, como si percibiera los pensamientos de Isabel, Águila se movió ligeramente. Un pequeño movimiento, casi insignificante. El cachorro intentaba levantar la cabeza. Y cuando esos ojos azules se abrieron, mirándola directamente, Isabel sintió una nueva sensación. No era una esperanza vana, sino determinación. Lucharía por esta vida, sin importar las consecuencias. En los días siguientes, Isabel tuvo que ser extremadamente cuidadosa. Cada mañana salía de casa más temprano de lo habitual, asegurándose de que nadie la viera preparando comida y medicinas para Águila. En la reserva, trabajaba como de costumbre, tratando de no parecer diferente, aunque su mente regresaba constantemente a la pequeña casa donde Milo vigilaba a Águila. Cada tarde, al regresar, encontraba a Milo exactamente en la misma posición en la que lo había dejado por la mañana, junto a la canasta de Águila. Sorprendentemente, Águila parecía haber formado un vínculo especial con Milo. El débil cachorro de guepardo respondía a Milo de una manera que no lo hacía con Isabel. Una confianza instintiva entre dos especies animales diferentes, algo que Isabel nunca había visto en toda su carrera. El quinto día trajo un avance. Águila no solo bebía leche de la botella, sino que buscaba activamente comida. Isabel había pasado a alimentarlo con pollo finamente picado mezclado con leche, y el cachorro comía como si fuera la mejor comida del mundo, aunque su boca aún débil a menudo dejaba caer la comida. Milo comenzó a renunciar a su propia comida, empujando su plato hacia Águila cada vez que Isabel los alimentaba. La primera vez que esto ocurrió, Isabel se quedó tan sorprendida que no pudo hablar. El viejo perro no tocó su comida, sino que usó su hocico para empujar el plato hacia Águila, como diciendo, «Tú lo necesitas más que yo». Por la noche, Milo se acurrucaba alrededor de Águila. El calor de su cuerpo más grande se transfería a la pequeña vida, ayudando al cachorro a dormir profunda y pacíficamente. Isabel había visto a Milo limpiar a Águila muchas veces después de que el cachorro terminara de comer, como una madre cuidando a su cría, asegurándose de que Águila estuviera siempre limpio y bien atendido. Isabel comenzó a notar que Águila imitaba el comportamiento de Milo. Cuando Milo ladraba suavemente para saludar el regreso de Isabel,
Águila intentaba hacer un sonido similar, un pequeño grito extraño que no era ni de guepardo ni de perro, un sonido entre un siseo y un ladrido que hacía sonreír a Isabel. Cuando Milo se acostaba de cierta manera, con las patas delanteras estiradas y la cabeza inclinada hacia un lado, Águila también intentaba acostarse así, aunque su pequeño cuerpo no lo permitía. Para el séptimo día, parecía haber ocurrido un milagro. Isabel regresó a casa después de un día tenso en la reserva, donde tuvo que evitar constantemente las preguntas curiosas de sus colegas sobre su inusualmente buen humor. Al abrir la puerta, vio a Águila de pie sobre sus débiles patas, tambaleándose pero caminando decididamente hacia ella, con Milo a su lado como un guardián listo para atraparlo si caía. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isabel. Tal vez, solo tal vez, Águila sobreviviría. Tal vez había tenido razón al interferir con las leyes de la naturaleza. Tal vez, a veces, los humanos podían cambiar el destino. Se arrodilló, abrió los brazos y Águila se tambaleó hacia su abrazo. Un acto de confianza que derritió el corazón de Isabel. «Mírate», susurró, acariciando suavemente la cabeza de Águila. «Eres tan valiente». Esa noche, Isabel se sentó en el porche, observando las estrellas brillando en el vasto cielo negro. Águila y Milo estaban a su lado. Águila se acurrucó contra el vientre de Milo como si fuera el lugar más seguro del mundo. Se preguntó si había hecho lo correcto, si podría mantener a Águila a largo plazo, y si el cachorro podría algún día regresar a la naturaleza donde realmente pertenecía. Pero esas preguntas podían esperar. Esa noche, en ese momento, Isabel solo sabía que una vida había sido salvada. Y a veces, eso es todo lo que importa. La mañana del 10º día comenzó con los rayos del sol entrando por la ventana abierta, trayendo un calor suave y el aroma de flores silvestres que florecían tras la lluvia de la noche anterior. Isabel despertó con una rara sensación de felicidad en los últimos días. Águila había hecho un progreso notable. El cachorro no solo caminaba, sino que había comenzado a jugar con Milo, emitiendo sonidos alegres que Isabel nunca había escuchado antes. Pero al entrar en el salón, su alegría se desvaneció. Milo estaba junto a la canasta de Águila, gimiendo suavemente, un sonido que el viejo perro solo emitía cuando estaba extremadamente preocupado. Al acercarse, Isabel vio a Águila inmóvil, con una respiración superficial e irregular, sus ojos azules ahora nublados y entrecerrados. «No, no, no», susurró Isabel, levantando a Águila. El pequeño cuerpo estaba ahora caliente por la fiebre. Al colocar su mano en el pecho del cachorro, pudo sentir el latido débil e irregular. «¿Cómo pasó esto? Ayer estabas bien». Con el corazón destrozado, Isabel supo que no tenía otra opción. Aunque pudiera ser despedida, aunque tuviera que enfrentar juicios y críticas, debía llevar a Águila al centro médico de la reserva. Esto ya no se trataba de principios o regulaciones. Se trataba de la supervivencia de Águila. Isabel envolvió cuidadosamente a Águila en una tela suave, dio una palmada en la cabeza de Milo para tranquilizar al preocupado perro y condujo apresuradamente hacia la reserva. Durante todo el trayecto, susurraba palabras de aliento a Águila, palabras que quizás ella misma necesitaba escuchar. «Aguanta, Águila. Todo estará bien. Lo superaremos». Cuando entró al centro médico con Águila en brazos, sus colegas la miraron con diversas emociones: sorpresa, decepción, en algunos casos, comprensión. Marcos, el líder del equipo de patrulla, estaba en el mostrador de recepción, y al ver a Isabel con el bulto en los brazos, comprendió todo de inmediato. «Lo llevaste a casa», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Isabel asintió, sin tiempo ni energía para negar o explicar. «Necesita ayuda, Marcos. Por favor». Tal vez fue la desesperación en la voz de Isabel, o quizás el hecho de que Marcos también amaba a los animales, aunque nunca lo admitiría, pero rápidamente la llevó a la sala de exploración donde trabajaba el Dr. Chávez, el veterinario jefe de la reserva. El Dr. Chávez, un hombre mayor con ojos amables pero agudos, tomó a Águila con suavidad de los brazos de Isabel. No hubo reproches ni preguntas sobre por qué tenía un cachorro de guepardo, solo un enfoque profesional para salvar una vida en peligro. Tras un examen exhaustivo y algunas pruebas, el Dr. Chávez miró a Isabel con un rostro serio, sus ojos llenos de compasión tras los gruesos lentes. «Águila tiene varios problemas congénitos graves», dijo, con voz suave pero directa. «Su hígado no está completamente desarrollado, su corazón tiene un defecto septal ventricular y su sistema nervioso también muestra signos de anomalías. Estas son las consecuencias de un nacimiento prematuro y desnutrición en el útero. Quizás porque su madre no estaba sana antes de ser cazada furtivamente». «¿Se puede curar?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta por la expresión del doctor.
El doctor Chávez negó lentamente con la cabeza, su mano envejecida descansando ligeramente en el hombro de Isabel. Por eso la naturaleza a veces debe ser cruel. Isabel nunca tuvo una oportunidad de sobrevivir en la naturaleza. Y ni siquiera con toda la tecnología médica moderna podemos solucionar estos problemas. Águila está sufriendo, y su condición solo empeorará. Marcos, que había permanecido en silencio en una esquina de la sala, no dijo "te lo dije" como Isabel había temido. En cambio, se acercó a su lado, colocando una mano en su hombro como un gesto silencioso de consuelo. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Isabel, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. La mejor opción es la eutanasia humanitaria, respondió el doctor Chávez, con voz llena de simpatía. Para dejar que Águila se vaya en paz, sin dolor. Isabel sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. Había luchado tanto, había soportado tantas noches sin dormir, había arriesgado tanto, solo para enfrentarse a la realidad de que todo fue en vano. La naturaleza había decidido hace mucho que Águila no sobreviviría, y todo lo que ella había hecho fue retrasar lo inevitable. ¿Puedo llevármelo a casa?, preguntó Isabel, con la voz temblorosa. Solo por una noche, para que Milo pueda verlo una última vez. El doctor Chávez la miró por un largo rato, luego asintió ligeramente. Está bien, pero no dejes que sufra demasiado, Isabel. A veces, lo más amoroso es saber cuándo dejar ir. Marcos la acompañó hasta su auto, aún en silencio, pero sin su habitual actitud severa. Cuando Isabel se preparaba para irse, él dijo suavemente: entiendo por qué lo hiciste, Isabel. Tal vez, en tu situación, yo habría hecho lo mismo. Isabel asintió, agradecida por la comprensión no expresada, y luego condujo a casa con Águila en su regazo, ahora medicado con analgésicos y medicamentos anticonvulsivos. Cuando regresó con Águila, Milo ya estaba esperando en la puerta, como si el viejo perro supiera que algo andaba mal. Quizás era el instinto animal, o tal vez la conexión especial que Milo había desarrollado con Águila. Cuando Isabel colocó suavemente a Águila en una almohada suave en el salón, Milo se acostó inmediatamente a su lado, con la cabeza pegada al cachorro. Esa noche, Isabel se sentó en el suelo junto a Águila y Milo, con la espalda contra el sofá, la luz de la luna entrando por la ventana abierta, creando charcos de luz plateada en el suelo de madera. Le habló a Águila sobre las vastas sabanas que el cachorro nunca tuvo la oportunidad de explorar, sobre las espectaculares cacerías de los guepardos adultos y sobre la libertad de la vida salvaje. Debías haber pertenecido allí, susurró Isabel, acariciando suavemente la cabeza de Águila, con lágrimas silenciosas cayendo. Pero el destino te trajo a nosotros, y estamos tan agradecidos por eso. A medida que la noche se profundizaba, con el espacio silencioso lleno solo por el zumbido de los insectos fuera de la ventana y la suave respiración de Milo, Águila pareció escuchar un llamado desde algún lugar lejano. El cachorro abrió los ojos azules ahora brillando en un momento final, mirándola directamente. Luego, con un último esfuerzo, Águila se volvió hacia Milo y lamió ligeramente su hocico, un gesto de agradecimiento y despedida. Al momento siguiente, Águila cerró suavemente los ojos, y el pequeño cuerpo quedó inmóvil en los brazos de Isabel. Milo percibió el cambio de inmediato. El viejo perro levantó la cabeza, miró a Águila, luego a Isabel. En esos ojos marrones envejecidos, Isabel vio una profunda comprensión de la pérdida. Milo gimió suavemente, un pequeño sonido lleno de dolor, y luego colocó su cabeza sobre Águila, como si no estuviera dispuesto a aceptar que su pequeño amigo se había ido. Isabel los abrazó a ambos, con lágrimas fluyendo sin cesar. En este doloroso momento, entendió que Marcos y el doctor Chávez tenían razón. La naturaleza, por cruel que fuera, tenía sus razones. Águila nunca podría haber sobrevivido en la naturaleza con sus defectos congénitos. Y tal vez interferir con las leyes de la naturaleza no siempre era lo correcto. Pero al mirar a Milo, con la tristeza evidente en el rostro del viejo perro, Isabel supo que no se arrepentía de lo que había hecho. En 10 cortos días, Águila no había muerto solo, asustado y con dolor bajo el arbusto donde lo encontró. En cambio, había sido amado, cuidado, y cuando partió, había manos gentiles sosteniéndolo. A la mañana siguiente, Isabel enterró a Águila bajo un viejo árbol de acacia detrás de la casa, desde donde se podía ver la vasta sabana. Milo estuvo a su lado durante todo el proceso, y cuando todo terminó, el viejo perro permaneció junto a la pequeña tumba, como si montara guardia. Cuando Isabel regresó al trabajo, confesó francamente sus acciones al director de la reserva. En lugar de ser despedida, como esperaba, se le asignó escribir un informe detallado sobre su experiencia, no como castigo,
sino para reevaluar los principios de intervención de la reserva. Siempre hemos dicho que no intervenir es absoluto, dijo el director, pero tal vez necesitamos discutir excepciones. No para cambiar las leyes de la naturaleza, sino para asegurar que, incluso en la muerte, haya respeto y dignidad. En las semanas siguientes, Isabel veía a menudo a Milo mirando por la ventana hacia la pequeña tumba bajo el árbol de acacia. A veces, en las tardes tranquilas, el viejo perro salía y se acostaba junto al lugar donde descansaba Águila, como si cumpliera una promesa a un amigo que se había ido. Y cada vez que veía esa escena, Isabel recordaba que a veces el amor no necesita durar toda una vida para ser significativo. A veces, solo unos pocos días son suficientes para cambiar corazones y dejar una marca imborrable. El cachorro de guepardo águila había encontrado su hogar eterno, no en las vastas sabanas, sino en los corazones de quienes lo amaron durante los breves días de su vida.